Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Esta serie de eventos que venimos haciendo en la biblioteca de charlas con los autores busca divulgar investigaciones recientes, libros recientes que han salido. Y hoy tenemos la oportunidad y el privilegio de hablar sobre el libro de Intervenciones filosóficas en medio del conflicto colombiano, con dos de sus editores y con dos personas que van a comentar un poco el libro. El formato va a ser mucho conversatorio y al final va a haber preguntas con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno. Intervenciones filosóficas en medio del conflicto colombiano. Debate sobre la construcción de paz en Colombia hoy. Gracias, Juan Ignacio. Gracias por la invitación para estar acá. Gracias a Esteban por aceptar también hablar un poco del libro. Duncan ha llegado, ya espero que llegue, me dijo que estaba por llegar. Y gracias a ustedes por venir y por interesarse por este proyecto que ojalá puedan leer, comentar, discutir, criticar. Es una compilación, entonces somos varios compiladores, Anders Feld, Carlos Manrique, Diego Paredes y Laura Quintana. Somos bastantes, pero bueno, el libro recoge, sí, es editado por la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional. ¿En qué fecha? 2016. Sí. Bueno, les voy a contar brevemente el proyecto porque la idea es escuchar pues, a los invitados, también Carlos va a decir algo sobre el proyecto y escucharlos a ustedes. Me parece genial que ya de antemano empiecen a preguntar. La idea justamente de este libro es un poco llevar la filosofía a la calle, llevar la filosofía pues, a la realidad del país, comprometernos con una visión de la filosofía de acuerdo con la cual pues, no se trata de un discurso encumbrado en la cúspide de una autoridad que puede, digamos, conceptualizar sobre el mundo y dar criterios para que los actores se orienten en él, sino que pensamos que la filosofía puede hacer un trabajo de intervención en ciertas circunstancias que tiene que ver con abrir preguntas, proponer ejes de comprensión y de interpretación, mostrar otros ángulos, elaborar discusiones que tal vez tengan, digamos, sin salidas y que tengan también retos conceptuales que pueden ser muy interesantes para incluso repensar problemas que estamos enfrentando en el presente. Entonces, es la idea de que el concepto no es simplemente algo que se sobrepone a la realidad y simplemente me permite, digamos, comprenderla mejor desde una mirada distanciadora, sino que más bien se trata de pensar con los conceptos como conceptos que también se están movilizando en la realidad, porque todo el tiempo en la realidad estamos haciendo uso de conceptos. Los conceptos atraviesan nuestra comprensión de lo real. Entonces, con un grupo de filósofos empezamos a debatir en espacios privados sobre temas que empezaban a estar como en la arena pública, temas que estaban muy relacionados con las discusiones que se daban alrededor del proceso de negociación con las FARC en La Habana, y empezamos a organizar espacios de discusión. Particularmente organizamos 3 espacios, pues digo organizamos aunque yo no estuve a cargo de la organización de ellos, pero participé en un par de esos espacios que se dieron en la Universidad Javeriana, en la Universidad Nacional, en la Universidad Autónoma. En cada uno de esos espacios pues, surgían discusiones sobre conceptos claves que estaban en el debate, como la discusión entre justicia y paz, ¿no? Esa famosa discusión que se dio en algún momento de qué privilegiamos más, la justicia o la paz. La discusión sobre las formas de violencia, de qué tipo de violencias estamos hablando. Cuando pensamos en un proceso de construcción de paz, ¿cuáles son las violencias que tenemos que enfrentar? ¿En qué medida se trata de un proceso que es una construcción y qué comprensión de la paz está en juego? ¿Cómo realmente nos embarcamos y nos comprometemos con un proceso de construcción de paz? ¿Qué requiere eso si la violencia es algo que está muy incorporado en los cuerpos, que hace parte de las prácticas, que tiene que ver también con trazos que marcan la memoria de las corporalidades, ¿no? ¿Cómo pensamos los temas del perdón? ¿Qué tipo de retos éticos están en juego aquí? ¿Cómo nos orientamos en el asunto de la memoria? Entonces son, digamos, preguntas que fueron emergiendo, que fuimos discutiendo y al final dijimos, bueno, organicemos un libro en donde recojamos todas estas discusiones. Y lo que nos pareció interesante es que en todas esas discusiones habían aparecido perspectivas muy distintas, porque los filósofos que participan acá vienen de corrientes y vienen de miradas que son muy distintas, ¿no? Filósofos más normativistas, filósofas, digamos, más hermenéuticas, filósofas más de la teoría crítica. Hay, digamos, una gama de miradas que también es interesante y que quisimos recoger en el libro.
Entonces, eso pensando un poco en el título, intervenciones filosóficas. O sea, nos parece que la filosofía puede intervenir como una práctica social que permite, digamos, también abrir preguntas que pueden ser útiles para la acción política, ¿no? Y vemos que hay un vínculo que puede darse entre filosofía y praxis que nos parece interesante explorar. Pero a su vez dijimos intervenciones filosóficas en medio del conflicto, porque hay un compromiso que está muy presente, por lo menos en los editores, quizás no todos los que escribieron acá están, digamos, compartiendo ese compromiso, pero nosotros sí, y lo hicimos valer bastante en el prólogo, en la organización del libro, y es la idea de que la construcción de paz no supone el cierre del conflicto, no supone acabar el conflicto, no supone la neutralización del conflicto. Por eso discutimos el concepto de posconflicto, es un concepto muy problemático para hablar de la construcción de paz, porque quizás más bien la construcción de paz tenga que ver con inventarnos otras formas de canalizar los conflictos, de deshabilitar sus elementos violentos, de permitir que los conflictos se manifiesten, porque tal vez lo que hemos hecho es cerrar los espacios para que los conflictos se manifiesten. Ahí llegó Donca. Gracias, Don. Hola. ¿Cómo están? Buenas noches. Entonces, por eso el compromiso con esta idea de pensar en medio del conflicto. El conflicto no se acaba y tenemos es que pensar cómo movernos en el conflicto sin neutralizarlo y cómo reconocemos el conflicto como parte de la construcción de paz. Ese es un reto que anima, digamos, toda esta publicación. Pensando en eso, entonces, dividimos el libro en varias partes, ¿no? Hay una primera parte que está dedicada a toda esta discusión que les comentaba muy rápidamente hace un momento, la discusión que se da cuando se piensa en las distintas concepciones de justicia, en las distintas concepciones de la violencia y en las distintas maneras de pensar la institución, el Estado, con respecto a esas dimensiones. Por eso la primera parte se llama Violencia, Estado y Política, o algo así. Me olvidaban los títulos, pero algo así. Violencia, Estado y Justicia. Justicia, política y violencia. Gracias. Y ahí, digamos, van a encontrar miradas que son distintas sobre la manera en que se piensa la relación entre Estado y violencia, institución y violencia, desde miradas que piensan que la violencia tiene que ver sobre todo con la falta de institución estatal, con la falta de Estado, hasta miradas que intentan pensar que el Estado también ha producido formas de violencia, y miradas que también intentan pensar prácticas de para Estado que también alimentaron las formas de violencia. Entonces, ahí en esa parte es muy interesante, me parece a mí, la manera en que varios autores construyen como una constelación de formas de violencia que pasan por esas tres dimensiones. La violencia que excede los mecanismos de control del Estado, la violencia que produce el Estado y formas de violencia que produce lo que podríamos llamar un paraestado. Y al pensar esas formas de violencia, pues es muy interesante cómo se va articulando toda la problemática ligada con la justicia y con cómo se piensa lo político. Ahora, algo que olvidé decir que tiene que ver también con el compromiso con la idea de conflicto es que cada artículo va acompañado de un comentario crítico. Nos pareció importante, digamos, enfatizar la pluralidad de voces también en esa dirección, que cada artículo pudiera discutir con otra voz que lo problematizaba, que lo cuestionaba, que abría preguntas. Entonces, en cada parte van a encontrar, si compran el libro y si lo leen, un artículo acompañado de un comentario que lo problematiza. Luego hay una segunda parte que tiene que ver con repensar el papel de los movimientos sociales y la transformación cultural que tendría que estar en juego en un proceso de construcción de paz, ¿no? Y aquí, digamos, es la parte que más nos interesa a nosotros, evidentemente, porque hemos intervenido mucho en esa discusión. También Donca, pues seguramente nos hablará de eso, quizás también Esteban, porque todos estamos un poco en ese marco, pero quizás es el marco más invisibilizado, entonces está bien el contrapeso, ¿no? Se insiste demasiado todo en el tema institucional, en el tema del Estado, se pierde mucho de vista lo que los actores políticos hacen para construir la paz. Y se pierde mucho de vista la importancia que tienen los movimientos sociales para canalizar formas de conflicto de una manera no violenta, no diría que no violenta, porque la violencia está siempre en juego en la vida, pero diría deshabilitando formas muy destructivas de violencia. Sí. Nosotros
nosotros estábamos, digamos, escribiendo el prólogo de esto en agosto, septiembre de 2016, entonces ya el proceso con las FARC estaba prácticamente cerrado y estaban empezando como las conversaciones con el ELN. Pero quizás un punto que valga la pena mencionar es que este no es un libro coyuntural, aunque está, digamos, inspirado por una coyuntura. Nos inspira el proceso de paz con La Habana, pero las discusiones que damos aquí rebasan un poco esa coyuntura porque tienen que ver con discusiones que atañen a preguntas políticas que consideramos muy importantes en cualquier discusión que uno pueda pensar, por lo menos desde acá, de construcción de paz. Entonces, bueno, ya voy cerrando porque creo que ya me extendí un poco. En esa segunda parte insistimos mucho en el papel de los movimientos sociales, cómo pueden contribuir a un proceso de construcción de paz, cómo pueden contribuir a lo que se señala mucho, pero que tal vez no se discute a veces tanto, y es esta idea de democratizar la sociedad colombiana, democratizar la política, que supone realmente redemocratizar la política en Colombia. Nosotros muchos pensamos tiene que ver con abrir espacios para que puedan intervenir estos actores políticos que han sido muy invisibilizados por la política electoral, por la política representativa, por la política partidaria. Y en esta parte nos interesa también insistir mucho en que en juego está un cambio cultural. Hay un artículo en particular de Gómez Müller que va en esa dirección, que muestra cómo hay unas prácticas afectivas, corporales, formas de representación que tendrían que cuestionarse en un proceso de construcción de paz. Entonces, como que si lo quieren ver así, en esta parte se insiste más como en una dimensión más también micropolítica, ¿no? Todas las prácticas experienciales que tienen que estar en juego para que pueda, digamos, pues prosperar o devenir de una manera productiva y vital un proceso de construcción de paz. Y la última parte está dedicada como a todas las preguntas que están enredadas, que están conectadas con el problema del perdón, con el problema de la memoria y los retos éticos que ahí se abren, ¿no? En qué medida se puede, digamos, recoger, por ejemplo, a través de prácticas de memoria, eventos traumáticos que con su violencia pues casi que exceden la representación. ¿Qué significa recordar un evento traumático? ¿En qué medida hay una memoria o más bien conflictos de memorias? ¿Cómo la memoria contribuye a procesos de reparación? ¿En qué entendemos por un proceso de reparación? ¿En qué medida es necesario dejar de victimizar a veces, quitándole la voz a quienes han sido ya victimizados para dejar que su voz emerja? ¿Cómo se pueden propiciar o qué suponen las prácticas de perdón? ¿Cómo pensamos el perdón? ¿Qué está en juego con el perdón? ¿En qué medida excede una dimensión jurídica la cuestión del perdón? ¿No? ¿En qué medida es posible el perdón en algunas circunstancias? ¿En qué medida no es posible? ¿En qué medida la reconciliación en la que tanto se insiste requiere el perdón o no? Bueno, son preguntas éticas importantes que también quisimos abordar en la compilación, y allí encontrarían también contribución en esa dirección y respuestas que también problematizan esas contribuciones. No sé si alguien quiere preguntar hasta acá algo, dejamos las preguntas para el final. Entonces, Carlos, te pregunto. Bueno, buenas tardes. Primero que todo quisiera agradecerles por su presencia. Quisiera agradecerle también a Juan Ignacio por propiciar este espacio. Y creo que este espacio también, que estemos acá, abre una pregunta, que es una pregunta también interesante, que yo creo que nos convoca a esta conversación, y que es la pregunta por cómo estamos entendiendo el papel de la academia, el papel de las prácticas de docencia y de investigación que hacemos en las universidades en relación con los procesos sociales, con los procesos políticos que está viviendo el país en esta, digamos, coyuntura histórica muy decisiva, ¿sí? Entonces, ese es un primer tema que yo quisiera plantear, digamos, poner sobre la mesa para la conversación, y es cómo estamos entendiendo esa relación entre academia, entre universidad y sociedad, entre el trabajo, digamos, académico que hacemos como docentes, como investigadores, y los actores sociales en otros escenarios institucionales, gubernamentales, empresariales o populares, que están, digamos, luchando por transformaciones sociales, ¿cierto? Y que entienden, y ese es un primer punto que
que me parece es un punto de partida del libro. La construcción de paz no es el fin del conflicto armado. La construcción de paz, la paz no es el silenciamiento de los fusiles, digamos, sino que la paz implica unas transformaciones sociales que puedan, digamos, revertir, que puedan contrarrestar unas ciertas violencias estructurales en nuestra sociedad que han dado lugar a la emergencia histórica, digamos, de las insurgencias en nuestro país. Entonces, esa primera pregunta quisiera abordarla, digamos, volviendo al momento de octubre del 2016 del triunfo del no en el plebiscito, para refrendar los acuerdos de La Habana. Y yo creo que hay un efecto traumático para nosotros como académicos en ese acontecimiento. Creo que es un acontecimiento que traumatizó a muchos sectores del país, pero creo que nos traumatizó a nosotros como académicos. Y creo que nos traumatizó a nosotros porque se hizo evidente en ese momento un abismo y una incomunicación tremenda entre nosotros y la gente del común. Es decir, no digo la gente del común en general, pero sí vastos sectores digamos, de nuestro país, de gente sencilla, de gente trabajadora de nuestro país. Lo que para nosotros en la academia, digamos, tendía a ser algo evidente, algo muy poco problemático, algo casi que se daba de suyo, que era, digamos, el respaldo a los acuerdos de paz, no era evidente para muchos colombianos. Y esa sensación de incomunicación creo que nos tiene que hacer pensar qué es lo que está pasando en esa relación entre universidad y sociedad, qué es lo que está pasando en ese diálogo entre el trabajo académico y sectores sociales con los que estamos totalmente incomunicados. Entonces ese es un primer punto, digamos, que me parece interesante que el libro es un esfuerzo por que un trabajo académico, filosófico, en una disciplina específica, digamos, hable, interpele una coyuntura del país, pero es un trabajo muy animado por la inquietud de cómo tendemos puentes, cómo podemos comunicarnos mejor entre, digamos, la universidad y los actores sociales. Y ahí hago simplemente esta reflexión. Creo que para pensar esa pregunta, que es una pregunta interesante, tenemos que superar dos narrativas de lo que pasó, o dos narrativas de esa incomunicación. Una es la idea de la ignorancia de la gente que lleva a que los avesados manipuladores de la opinión pública a través de sus estrategias perversas, digamos, empujen a la gente a hacer cosas irracionales, digamos. Esa idea, digamos, esa es una narrativa, ¿cierto? La ignorancia del pueblo, la ignorancia de la gente que se deja manipular en su conciencia, en sus decisiones. Creo que esa narrativa tenemos que superarla. Es una narrativa civilizatoria, es una narrativa que asume, digamos, una jerarquía epistemológica entre el trabajo académico o entre ciertos sectores sociales que han tenido ciertos privilegios de ser educados de cierta manera y otros sectores muy amplios de nuestra sociedad. Y creo que tenemos que empezar a pensar cómo la academia puede dialogar con actores sociales diversos sin asumir esa posición de autoridad o de jerarquía epistemológica que me parece muy problemática. Y en segundo lugar, creo que tenemos que superar también la narrativa de que la universidad es la Torre de Marfil, ¿cierto? Esa idea de que lo que pasa es que la universidad se ha vuelto un espacio narcisista donde los académicos solo escriben para ellos y solo se leen entre ellos y solo escriben. Que también a veces. Entonces, ahí está planteada la polémica. Entonces yo digo por qué me parece que ese es un diagnóstico que tenemos que revisar y que problematizar. Y mi reflexión es esta. No es cierto que haya una falta de incidencia en procesos sociales por parte de la academia. Hay unas ciertas formas de trabajo académica
unas ciertas formas de trabajo académica que se han posicionado como las formas de trabajo académica que tienen el poder y la autoridad para incidir en el diseño y en la reflexión sobre políticas públicas. Lo que nosotros llamamos la tecnocracia, ¿cierto?, es una cierta forma de relación muy estrecha entre la universidad y las formas como somos gobernados en este país desde las instancias del Estado. Y creo que hay otra forma también, quizá menos influyente, de incidencia de la academia en la sociedad, que es, digamos, en ciertos sectores de la opinión pública, en ciertos foros de debate público, columnas de opinión, programas de radio, debates públicos, pues allí aparecen también los académicos. Creo que hay una tendencia y tienen una influencia en la opinión pública, pero tienen una influencia que me parece que ha tendido a ser muy moralizante, en el sentido de que el académico asume la postura de que es el que dice qué hay que hacer, o es el que dice cómo es que hay que pensar cierto problema, o es el que dice cómo tiene la gente que actuar en determinada coyuntura o circunstancia. Ese papel, digamos, normativista o normativo que se atribuye el trabajo académico en relación con actores sociales y con procesos sociales, creo que es una forma de incidencia también muy presente en nuestro país. Entonces creo que la pregunta no es ¿cómo hacemos para que la universidad salga a la calle? No, ya salió a la calle hace mucho tiempo y está teniendo ciertas formas de trabajo académico una incidencia tremenda en nuestra vida en común. Creo que la pregunta es ¿cuáles de esas formas de relación hemos descuidado? ¿Cuáles de esas formas de alianza entre cierto tipo de trabajo académico y ciertos procesos sociales hemos descuidado? Y creo que ahí, digamos, y Laura lo mencionaba, creo que una apuesta, al menos de los editores del libro, si bien no de todos los autores que están compilados allí, es, digamos, la necesidad de establecer alianzas más fuertes entre un trabajo académico que tiene que ver con una teoría crítica de la sociedad, problematizar ciertas estructuras de poder, problematizar ciertas formas de ejercicio del poder, problematizar ciertas formas como se trazan las fronteras de inclusión y de exclusión en nuestra sociedad, problematizar ciertas formas como se jerarquiza la vida social, ¿cierto? Esa forma de trabajo académico que podríamos llamar desde un horizonte crítico o de la teoría crítica de la sociedad, cómo se afianza la relación con actores sociales, especialmente en sectores populares o digamos en el espacio de la sociedad civil que están luchando digamos por transformaciones sociales y políticas. Creo que la pregunta es entonces esa, ¿cómo fortalecemos ese tipo de relación? Esa era una primera reflexión. La otra reflexión que quería hacer, y un poco, digamos, también era como una pregunta para Esteban, para Donca, la pregunta de cómo ven ellos, digamos, esa posibilidad de afianzar ese tipo de relación, qué hemos aprendido de formas como se ha tratado de establecer esa cooperación y son herencias importantes en las ciencias sociales en Colombia y en Latinoamérica y digamos a nivel global, ¿no? La metodología de acción participativa de Falsborda sin duda es un hito, digamos, en la historia de las ciencias sociales en Colombia. Un poco la idea es qué aprendizajes hemos recibido, qué retos estamos enfrentando, qué podríamos hacer mejor. Esa es una pregunta. La segunda reflexión tiene que ver con la institución de la filosofía en Colombia. Y creo que este libro no es solamente intervenciones filosóficas en medio del conflicto, en el sentido en el que Laura lo explicó, aunque es eso. Creo que este libro también es la intervención de ciertas prácticas de hacer filosofía de una nueva generación de filósofos en Colombia, no solo, digamos, de filósofos y filósofas en Colombia. Hay viejos también. Sí, digamos. No son tan nuevos todos. Estoy hablando como digamos, como del espíritu como de los compiladores. En relación con unas ciertas prácticas del quehacer filosófico en Colombia, que, digamos, estoy hablando ya también a título muy personal,
que me parece se han caracterizado por un sectarismo tremendo. ¿Sí? Creo que la historia de la institución de la filosofía en nuestro país es la historia de la mutua estigmatización al que piensa diferente, ¿no? Entonces, al que es filósofo marxista es un mamerto, no hay que escucharlo. Al que es filósofo liberal, y ahí hay un mea culpa, es un tecnócrata, y tampoco hay que escucharlo tanto. Al que es filósofo analítico, al que es filósofo postmoderno, estructuralista, relativista, en fin. Creo que un esfuerzo del libro, muy situado como en la historia de la institución de la filosofía en Colombia, es poder hacer filosofía superando ese sectarismo estigmatizador de la diferencia. Es acoger, como lo dijo Laura, una pluralidad, digamos, muy significativa de formas distintas de hacer filosofía, de formas distintas de entender el trabajo filosófico y de que se pueda producir una constelación entre esas distintas formas. Personalmente lo veo como un acontecimiento importante en la historia de la institución de la filosofía en Colombia, por esa razón. Y eso, pues, digamos que es algo que a mí, como editor compilador y como autor de este libro, me enorgullece. Y finalmente se abre otra pregunta que me parece que es una pregunta interesante para hacernos, digamos. Vivimos en una situación epistemológica en el mundo contemporáneo donde con la filosofía pasa algo raro. Y es que la filosofía es la única disciplina que parece estar constantemente perseguida y puesta en el banquillo, digamos, puesta en un banquillo en el que tiene que justificarse a sí misma de para qué sirve. Digamos, si hay debates contemporáneos al nivel de la educación secundaria y la pregunta o el debate de si la filosofía es una asignatura o no es una asignatura obligatoria. Creo que Colombia y Perú son los únicos dos países en América Latina donde se ha tomado la decisión de que la filosofía no sea más una asignatura obligatoria en la secundaria. Y vamos al nivel de la educación superior, pues ustedes conocen los debates, ¿cierto? Los debates que conciernen no solo a la filosofía, sino a las humanidades en general, como unas disciplinas académicas que parecen, digamos, estar en un momento de crisis en el que, digamos, se hacen cuestionamientos muy fuertes sobre su utilidad para la sociedad. Y creo que nosotros, pues, tenemos que hacernos esa reflexión, digamos, qué es lo que está pasando allí. Y una manera interesante de hacerse esa reflexión es, y uno lo sufre porque uno, además de hacer todo lo que hace cualquier otro académico, ¿cierto? Enseñar, corregir, investigar, publicar, buscar, digamos, diálogos con actores sociales. Además de eso, tiene que estar respondiendo a las preguntas, ¿y para qué sirve eso que usted hace? Pucha, no me queda tiempo de pensar para qué, no duermo, es decir. Pero es algo que sufrimos profesores, estudiantes de filosofía, y es una reflexión. Entonces creo que el punto del libro no es simplemente decir, ay, vea, aquí están los filósofos, ¿no? Recuerdan el artículo de Arcadia, que sin duda también fue un artículo que nos sacudió, pero creo que el debate no se puede quedar allí, digamos. Los filósofos sí estamos hablando del país. Creo que no se trata de eso simplemente, sino que creo que se trata de pensar que los problemas del mundo contemporáneo exigen una interdisciplinariedad, y eso es claro, creo que eso lo entendemos todos. Creo que el trabajo en las ciencias sociales es un trabajo que cada vez tiene que ser más interdisciplinario, pero la interdisciplinariedad exige también que reflexionemos sobre la singularidad del aporte de cada disciplina, ¿cierto? Entonces un poco el libro yo creo que busca no responder a la pregunta, pero sí abrirla. ¿Cuál es la singularidad del aporte que una disciplina como la filosofía puede hacer en una reflexión, digamos, sobre una situación, digamos, de contingencia histórica, de coyuntura histórica, donde se abren, digamos, esas preguntas en el campo de la ética, de la política, de la teoría social, tan interesantes?
Y ahí yo aventuro, digamos, una reflexión, pero también me gustaría discutirlo con Esteban y con Donca y con Laura y con ustedes. Y es, ¿qué es lo que hay de peligroso en la filosofía? ¿Por qué se la persigue tanto? ¿O por qué hay tanta dificultad de poderla, digamos, situar, encuadrar, hacerla funcionar de una manera que sea previsible de acuerdo, por ejemplo, a las lógicas del mercado laboral? Y hago un paréntesis, y los egresados de filosofía se ubican muy bien en el mercado laboral, pero no importa, es como la estigmatización, ¿no? ¿Por qué? Y yo creo que hay algo que eso nos dice de una cierta tendencia a la hiperespecialización en el trabajo académico contemporáneo. Esa hiperespecialización tiene que ver con asumir unos métodos de trabajo, unas metodologías de investigación muy rígidas, muy dadas ya, y establecidas y autorizadas en una cierta disciplina o en un cierto campo de discusión en una disciplina, ¿cierto? Y creo que hay algo de indócil en la filosofía, ¿cierto? Hay algo en la filosofía que siempre le está abriendo hacerse las preguntas justamente sobre cómo proceder. Hay algo en la filosofía que siempre está abierto, digamos, a la exigencia de experimentación metodológica, a cuestionar, digamos, los métodos de trabajo establecidos en las ciencias sociales. Y también creo que hay algo en la filosofía que es interesante y creo que pues, la contribución, quizá o algunas de las intervenciones en la contribución, pues pueden propiciar ese tipo de discusión. Es también, ¿cierto? No solo Marx decía, toda cuestión epistemológica es una cuestión política, y yo creo que desde Marx sabemos que la producción y la difusión y la autorización de los saberes en una sociedad es una cuestión política. No hay tal neutralidad de la ciencia, no hay tal neutralidad de la producción del saber científico, sino que siempre el saber científico ocurre en un entramado de relaciones de fuerza y relaciones de poder muy complejas y, digamos, opera allí de cierta manera. Por eso la idea de intervención del libro. Pero creo que también los conflictos políticos encierran problemas epistemológicos. En este sentido, digamos, por ejemplo, la disputa por el territorio y la defensa del territorio, que es una disputa crucial hoy, que es una disputa crucial que confronta distintas visiones de lo que es la construcción de paz, las consultas populares, en Cajamarca, en otros municipios de Colombia, digamos, donde la gente se organiza para decir, no queremos que el territorio se use de esa manera, ¿cierto? Esa disputa por el territorio es central en la situación histórica de nuestro país. Esa disputa del territorio es también una disputa epistemológica y es una disputa semántica en el sentido en el que confronta distintas formas de comprensión de lo que es la comunidad, de lo que es el trabajo, de lo que es el territorio, de lo que son las relaciones entre esas variables. Y creo que debemos atender más a esa dimensión, digamos, de conflictos semánticos o epistemológicos que están latentes en conflictos políticos actuales. Y creo que la singularidad de la filosofía puede tener que ver con eso, puede tener que ver con la capacidad de diagramar en qué consisten esos conflictos entre distintos marcos de comprensión de la realidad social, de la naturaleza, de nosotros mismos. Y creo que ese es un nivel de reflexión que espero algunas de las contribuciones del libro abran y bueno, eso era como lo que quería comentar. Bueno, ahora le damos la palabra a los invitados y luego nos gustaría también escucharlos a ustedes, a los que se animen a preguntar. Entonces, Donca, quizás empiezas. ¿Esto se podrá sacar? Claro que sí. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos, a quienes me acompañan en la mesa y muchas gracias por la invitación. Yo no soy filósofa, soy socióloga. Creo que no hay tantas diferencias, pero este no es nuestro punto hoy de discusión. Primero, obviamente, yo quiero soy docente de la Universidad Externado de Sociología, pero también llevo más o menos 20 años trabajando como en el ámbito de la construcción de luchas sociales, organización de sujetos sociales, movimientos sociales, bueno, en general como un poco en ese campo de la construcción también de proyectos alternativos que llaman en el libro de sociedad,
Y creo que eso también permite como una mirada desde ambos lados, ¿cierto? O sea, no quedarse ni en la orilla de la academia, ni en la orilla como de la vida social o de los movimientos sociales, en este caso como lo plantea el libro, sino como tratar permanentemente de estar en una lógica de construcción de puentes y también de comprensión, como dialógica, dialogada, compleja, integral, que creo que finalmente es parte de lo que este libro busca aportar. Y yo desde ahí quisiera como saludar la pertinencia del libro, porque creo que hace parte de una serie de obras y trabajos que en este momento están buscando abrir un espacio para pensar cómo renovarnos, tanto quienes estamos en la academia como quienes estamos en los movimientos sociales, como quienes están en el Estado, como quienes están en la política, como quienes están en este país en todos los ámbitos de la vida y de la construcción social, porque estamos, o sea, la guerra también nos acostumbró a ver el país de una manera, ¿cierto? A leerlo de una manera, a darle explicación de unas maneras, y esas maneras muchas veces se nos han vuelto cliché. Tan cliché se nos han vuelto que yo no puedo creer que hoy en día parte de la disputa de la política electoral colombiana vaya a ser, ¿cierto? Si seguimos en la lectura de antes, donde la guerrilla en sus distintas X versiones es la amenaza, lo peor que puedo pasarle al mundo, o si efectivamente somos capaces de cambiar una matriz de cómo estamos leyendo el país y un poco como qué es lo que queremos entender que le hace falta o que debamos decidir. Eso mismo siento yo pasa en la academia, ¿cierto? Donde estamos como en una tensión o esto que Carlos llama como disputa, ¿cierto? De, no, quedémonos con las lecturas que ya tenemos de antes, llevamos 50 años construyendo formas de entender el conflicto armado, de comprender el Estado, el papel de las clases en esto, la lucha de clases en medio del conflicto armado, ¿cierto? O sea, el conflicto armado, sin que esto signifique ningún tipo de postura, digamos, valorativa frente al conflicto armado, pero digo, este contexto de la guerra se nos volvió también la base epistemológica para la construcción conceptual, para la comprensión en general de la realidad del país, y creo que todavía no, pues estamos en plena disputa de si nos quedamos allí aferrados a esa lógica de comprensión o si damos pasos también en preguntarnos nuevamente cosas sobre el país que pareciesen, no sé si vamos a ahorita, ¿cierto? Al final, las intervenciones. Que no sé si nos impliquen, digamos, como entre quedarnos aferrados a esa lectura que ya no sabemos y que muchas veces es cómoda. Yo creo que todos nos hemos acomodado en esa lectura, quienes están en la izquierda, quienes están en la derecha, quienes no están en ningún punto y dicen yo no quiero estar en ningún punto de la política, tampoco quiero estar claramente en ninguna postura académica, o yo me caso con estas teorías o con estos conceptos. Todos nos hemos acomodado de alguna manera en las lecturas que esas décadas nos dieron y que también las produjo la academia. Vuelvo y digo, eso no significa que no sean lecturas muy valiosas o comprensiones muy valiosas y que no estén muy elaboradas y que no tengan mucha razón en la interpretación del país, pero creo que hay un momento de quiebre que nos exige también volver a preguntarnos cosas y preguntarnos cosas nuevas, y creo que este libro se sitúa como en ese momento y en esa búsqueda, y eso me gustó mucho, digamos, de leerlo, ¿sí? Y de ver como las distintas perspectivas, no solo afirmando esto es así, sino preguntándose, oiga, esto sí será así, o este punto que se abre aquí, este punto de quiebre, esta ruptura, nos podrá significar realmente un camino, una ruta para cambiar cosas o para comprender las cosas de distinta manera o no. Esta apertura a las regiones podrá significar algo para darle un nuevo significado al país, al territorio, al ordenamiento territorial, a la democracia, a la comprensión de paz, etcétera, etcétera. Entonces yo le veo ahí en esta pregunta de los retos y del cómo y el para qué, creo que ahí hay como todo un campo que el libro explora y que deja también espacios para seguir caminando. Hay un segundo elemento que me parece clave que tiene que ver con esto que decía Carlos, de qué está pasando hoy con la filosofía. Yo siento que no solo con la filosofía, yo creo que en general hay una como crisis en la valoración del acto mismo de pensar y de crear pensamiento, ¿sí? Creo que hay una desvalorización total como de ese acto, ¿cierto? Todo el tiempo todo nos hace ver y entender que eso no es algo valorado, no es algo que vale la pena, ¿cierto? Necesitamos respuestas rápidas, respuestas efectivas, cosas que funcionen en lo inmediato, políticas públicas que se aprueben ya, fast track que se diseñen en 2 meses y se aprueben medio mes, y hágale que eso va a estar para los próximos 15 años, pero igual lo necesitamos ya. Ciertas instituciones que de un día para otro le dicen a la gente, diséñeme estas 3 leyes porque es que tengo que aprobarlas mañana o pasado mañana, y nadie, o sea, en general el hecho de sentarse, pensar, no sentarse pues como a no hacer nada, sino
sino sentarse y pensar y construir argumentos y tratar de entender nuevamente y volverse a preguntar, es una cosa absolutamente desvalorizada en nuestra sociedad. Y creo que otra cosa chévere del libro es que nos invita como a volver a hacer ese ejercicio. Ahí sí muy desde lo que significa, si se quiere en su sentido profundo, pues la disciplina de la filosofía en general. Yo creo que ahí hay un reto para las ciencias sociales, ¿cierto? Volver a pensarse el país significa volver a darle valor al hecho de pensar y al hecho de construir comprensión significativa sobre lo que está pasando aquí, no solamente a dar respuestas como muy rápidas. No sé cuánto tiempo tengo, entonces voy un poco corriendo. Ahora en la conversa podemos desarrollar como muchas de las ideas. Otro elemento que me parece clave y que creo que ayuda a contestar estas preguntas que se hacen acá es como esta comprensión de que estamos de cómo se entra como al tema de las negociaciones y de la negociación de paz, perdón, y de los diálogos. Y es comprender justamente qué son unos diálogos y es una negociación y qué implica construir acuerdos. Creo que sobre eso también hay una reflexión que el libro plantea que es muy interesante también para el país. Hoy en día, ¿qué nos significa construir acuerdos? Porque parte de lo que también nos hemos acostumbrado en que es o es blanco o es negro, y en esto no me quiero ir como a la teoría clásica de lo del cliché pues de los grises y tal, sino lo que voy es, nuestro país está muy acostumbrado, o sea, solamente es que estoy un poco impregnada por lo que han sido los últimos días en términos de debate y argumentación política que me tienen absolutamente furiosa porque creo que nos están obligando a ir a un punto de la mediocridad en la argumentación política que es ridículo y que no tenemos casi cómo volcar y entonces lo volcamos en espacios pequeños, pero uno siente que los espacios masivos de comunicación, opinión, y sobre esto también habla el libro, casi que nos encierran en una mediocridad de debate que uno dice, juepucha, imposible que con todo lo que está pasando en este país nos vayan a obligar a discutir esto que nos están obligando a discutir, ¿cierto? Es que no quiero ni mencionar nombres ni nada, pero creo que nos vamos un poco entendiendo, porque creo que pensar en qué significa para un país como Colombia, con su cultura, con su lógica de construcción de Estado, con su lógica de construcción social, con lo que implica aquí esto que estamos diciendo, el no valorar, el pensar muchas veces, ¿qué significa para una sociedad como la nuestra construir acuerdos hoy? ¿Cierto? Es todo un método que tenemos que construir, es una forma de entendernos, de escucharnos, de realmente pensar en valorar lo que el otro está pensando, lo que ha sido su experiencia de vida, y creo que en eso estamos, pero súper, súper hoches, o sea, verdes, muy biches, ¿sí? Pero también creo que tenemos, o sea, lo digo como sociedad, pero uno se va a experiencias, a espacios locales, a escenarios colectivos de construcción y uno encuentra muchas claves, ¿sí? Y creo que es parte de lo que hay que convocar en este país, ¿cierto? Como tratar de convocar escenarios que nos permitan construir acuerdos, entendiéndonos, reconociéndonos, valorándonos, y digamos, no solo, no lo digo para que suene como una cosa terapéutica, aunque el otro día hablaba con un amigo psicólogo y él me decía, no es valores la cosa terapéutica, este país necesita realmente una terapia fuerte y decir que es terapéutico no significa, sí, no es una cosa despectiva para nada, sino que es parte del proceso que tenemos que de pronto atravesar, eso es un debate, pero digo, ahí está como sobre la mesa. Entonces me parece importante que el libro hable de esto, de la construcción de acuerdos y de entender la negociación como un fruto de construir acuerdos y negociar posturas muy distintas, ¿cierto? ¿Y qué resulta de eso? ¿Y eso qué resulta? ¿Qué implicaciones y qué significancias tiene? ¿Y cómo lo comprende cada cual de los que no estuvieron en esa mesa? También es algo importante. Y el libro habla de eso y me parece también fundamental y es quiénes estaban en la mesa. Estos son acuerdos de paz, ¿cierto? Que fueron producto de dos actores específicos o de sujetos históricamente construidos, pero digamos, no está toda la sociedad allí, no está toda la sociedad representada allí. La pregunta es, ¿debería estarlo si no estaba allí? Porque ahí había unos temas específicos que negociar en términos de finalización del conflicto armado, de entregas de armas, de bueno, etcétera. ¿Qué hacemos el resto de gente que no estamos sentados en esa mesa? ¿Dónde nos sentamos a negociar o a proponer el tipo de futuro que queremos tener, el tipo de país que queremos tener, el tipo de regiones que queremos tener, ¿cierto? ¿Cuáles son las fórmulas para eso? Ahora, una mesa de negociación con la sociedad o construimos una especie de diálogos amplios y abiertos, ¿cierto? Las fórmulas están sobre la mesa, eso está en plena discusión. Muchas veces, insisto, lo cortos que son nuestros argumentos, no los nuestros digo, sino como nos los ponen en la opinión pública, los argumentos de hasta dónde alcanza este debate no nos los dejan ver, pero aquí hay comunidades y organizaciones proponiendo mesas de negociación regional, ¿cierto? Está toda la dinámica de la movilización social que ha producido cientos de acuerdos en los últimos 15 años, para no irme más atrás, todos ellos incumplidos.
todos ellos incumplidos. No ha habido un solo acuerdo de tamaño departamental o nacional del Estado con la movilización social en sus diversas expresiones que se haya cumplido. Y eso nos habla mucho de una lógica de qué significa también construir acuerdos en este país, pero también de una lógica del resto que no estamos sentados en esas mesas de negociación, qué mecanismos tenemos, qué formas, qué metodologías, qué lógicas para plantear lo que pensamos. ¿Dónde lo decimos? No solo lo que pensamos, lo que ya también hemos construido como experiencia, por ejemplo, en el caso de las organizaciones y las iniciativas sociales ciudadanas, lo que ya hemos construido como experiencia. O sea, yo digo que aquí muchas veces sabe más sobre lo que hay que hacer y cómo hacerlo frente al, por ejemplo, la política de ordenamiento territorial de los cerros orientales de Bogotá, las organizaciones sociales y las iniciativas ciudadanas y académicas que han estado en el tema movilizándolo y dinamizándolo hace 20, 25 años que los secretarios de planeación de esta ciudad o el Consejo Distrital, ¿cierto? Pero ¿dónde tenemos escenarios donde esa experiencia social, ese acumulado de trabajo puede realmente convertirse en política pública o puede convertirse, así sea, en opinión o puede convertirse en qué, ¿cierto? Entonces, esta paradoja, digamos, que hay entre construimos acuerdo para acabar la guerra, pero no abrimos diálogo para la construcción de paz, es una cosa fuerte, ¿cierto?, que nos está pasando y que tenemos que como sociedad resolver cómo lo vamos digamos, a cómo le vamos a dar salida. Ahí hay distintas fórmulas, se ha planteado el tema de la participación como un tema muy importante, ¿cierto?, pero ¿qué implica también participar en la construcción de la paz? La Mesa de Quito, que están negociando gobierno y ELN, acabó de anunciar la semana pasada que va a abrir una serie de audiencias, unas audiencias públicas a las cuales va a invitar como a 190 personas, representantes desde gremios económicos, organizaciones sociales, universidades, de todo tipo de gente, ¿cierto?, para decir cómo nos imaginamos mecanismos de participación para la construcción de paz o para participar en una negociación entre Estado e insurgencia. Y a veces las ideas se nos quedan cortas, no sabemos cómo plantearlo, ¿cierto? Damos vueltas, ¿sí? Abrimos espacios más amplios. En general creo que este tema de cómo participar es un tema, cuando decían me interrumpan, porque realmente no sé cuánto tiempo llevo ni cuánto tengo, perdón. Y ahí creo que hay otro eje que el libro nos da muchos insumos, ¿cierto? El artículo de Carlos, los comentarios de Múnera, pero también el artículo de Gómez Müller. Hay muchas cosas allí que uno dice, nos está dando pistas y nos está poniendo a pensar sobre eso. Que está también, no me voy a detener en ese punto, pero está en todo el campo de debate, qué es la democracia, cómo queremos la democracia, qué implica democratizar la sociedad hoy en día después de una guerra y chan. Lo último que yo quería tocar de pronto, quiero tocar otros dos elementos y ya. Uno es el tema de las expectativas frente a la paz, que también está mencionado en varios de los artículos del libro, ¿cierto? ¿Qué significa? Porque aquí creo que también en esta misma búsqueda de no piensen demasiado, quédense con argumentos cortos y acotados, ¿cierto? También nos vendió una idea de la paz. ¿Y la paz qué? No, la paz. Pero ¿y la paz? ¿Sí? Y el plebiscito no, la paz, pero esto realmente no es paz, estamos cerrando un conflicto armado y eso sí será lo mismo, paz. Bueno, listo, pues tan así fue de corta la capacidad de argumentarnos que pues, bueno, yo estaba del lado del sí en el plebiscito, no sé quién es aquí también, más allá de eso, digo, quienes estábamos con el sí pues perdimos, porque nunca fuimos capaces de comunicar, pero tampoco de entender plenamente esto de la paz, a qué se refería. Entonces, gente nos decía en la calle, ¿cuál paz? Si a mí me están bajando el sueldo, me están subiendo los impuestos, mis hijos no tienen dónde estudiar, no tienen con quién que trabajar, quienes manejan el microtráfico en Bogotá les están ofreciendo 700.000 pesos al mes para que trabajen con ellos, no encuentran trabajo en otro lado. ¿Qué hacen mis hijos? ¿Cuál es la paz? O cómo le dice a la gente, hay paz, pero es que tenemos 186 líderes sociales asesinados, ¿no? Nunca tuvimos tiempo de discutir eso, ¿cierto? Nos metimos en unas palabras vacías y en una falta de argumentación y de comprensión, y pues eso nos significó que mucha gente no creyera en lo que, no en todo el acuerdo, sino en que se podía abrir una puertica en este país. Y siento que eso todavía sigue siendo un reto muy importante de este momento, ¿cierto? Esta contingencia, como ustedes decían, porque claro, este libro fue escrito antes de muchas de las cosas que han pasado y hoy con todo lo que ha pasado, yo una de las preguntas que les tenía es, ¿qué sienten ustedes? ¿Cierto? Habiendo escrito esto también con mucha esperanza y uno ve una serie de contingencias que pasaron desde el plebiscito en adelante y que siguen pasando y que están casi que empeñadas a enterrar este logro
digamos, de acuerdos que allí se construyó. Entonces, esta idea de qué es paz, y hay muchas expectativas, ¿cierto? Hay gente que tiene expectativas o dinámicas, sujetos sociales, cuya expectativa está muy de la transformación profunda del país. Solo va a haber paz cuando hayamos logrado resolver las grandes inequidades, injusticias, desigualdades de nuestro país. Y ahí hay una versión del discurso de la paz, ¿cierto? Hay otra versión que significa paz, básicamente implica que logremos hacer un cambio en las formas de gobierno y de construcción institucional de democracia en nuestro país. Y ahí hay todo un otro discurso, ¿cierto? Hay otra gente que dice, no, paz es la falta de violencia, los conflictos seguirán existiendo y tendremos que resolverlos de otras maneras, pero la paz ya es el hecho de que no estemos peleando la política con armas, ya, eso es paz. Bueno, creo que es un debate absolutamente abierto que no hemos dado, no para quedarnos ahí dando vueltas, sino eso tiene implicaciones muy concretas que las estamos viendo con el fast track, ¿cierto? Acuerdos que uno diría tienen una interpretación, podrían tener interpretaciones muy distintas. La reforma rural integral, el mismo acuerdo de sustitución de cultivos, lo estamos viendo lo que está pasando. Son interpretaciones distintas, ¿cierto? Y hoy ya salían a decir, realmente el acuerdo de sustitución de cultivos debería ser fumigar todas estas hectáreas de coca y resolver ese problema de una vez. Y tú dices, pero eso no dice el acuerdo de paz, y te dicen, claro que dice eso, porque es que mire toda esa gente revoltosa que mate, y todos se matan los unos a los otros, lo mejor es acabar esa vaina a punta de fumigación y ya. Interpretaciones. Como nunca hemos hablado de esto, como nadie habla de esto, si no son acciones así todo el tiempo, pues bueno, entonces tenemos una realidad en la cual algo que debería permitirnos abrir un camino, ¿cierto? Decir, para usted qué es paz, cómo lo hacemos, cómo piensa usted, pues se nos está volviendo un tapón y un obstáculo que nos puede estar estallando también como país. Entonces ahí también hay un elemento. Y lo último es el tema de la cultura, que me parece muy interesante la discusión que se plantea en el libro. No voy a detenerme para ya no quitar más tiempo, pero creo que allí hay un vacío que yo siento y tiene que ver como con la relación entre economía y cultura también. O sea, en cómo la cultura se construye también con unas lógicas de economía que se construyeron en las regiones. Un ejemplo concreto que quería poner es la economía del narcotráfico. O sea, ¿qué nos ha significado la economía del narcotráfico en términos de construcción cultural en este país? Y cómo cerrar el conflicto armado con la insurgencia, como bien nos lo demuestran los hechos de las últimas semanas, muy lamentables y muy tristes de lo que ha pasado en Tumaco y sigue pasando, ¿cierto? Es cómo esa economía del narcotráfico se niega a cerrarse con la guerra. No es un fruto simplemente de la guerra con la insurgencia en este país, es otra cosa y tiene una construcción cultural profunda en nuestras regiones que siento que no sabemos todavía cómo enfrentar, y creo que el libro también nos pone esas cuestiones y nos permite empezar a pensar sobre eso. Bueno, seguir pensando porque creo que hay más gente que también lo ha hablado. Muchas gracias. 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 Bueno, muchas gracias a Laura y a Carlos por la invitación a este evento. Un placer estar acá. Y primero que todo yo alabo y comienzo como Donca alabando el proyecto como tal, la necesidad de esta reflexión, y en esa medida comparto tanto con ustedes como Donca la necesidad del pensar en un contexto como el que existe actualmente. Pero quisiera, Carlos, mi lectura del libro fue parcial, no lo leí tan juiciosamente como Donca, y sabiendo que iba a tener a Carlos y a Laura acá, me centré fundamentalmente en explorar ese hilo del libro que está más cercano al pensamiento que ustedes representan, porque era más fácil tener la conversación con ustedes. Pero adicionalmente por una razón, porque yo comparto, digamos, la premisa política en torno a la imposibilidad de lo social que está en sus dos contribuciones y en parte de la introducción, en el sentido de que el posconflicto del que estamos hablando no es una cuestión donde vaya a desaparecer el conflicto como tal, y en la idea de que de lo que se trata es de construir y de poder dialogar con posibilidad de disenso y con apreciación del disenso. Y esto me parece importante resaltarlo por la perspectiva, digamos, la intervención que quiero hacer y el tipo de interrogaciones que les quiero hacer a ustedes, y es, soy profesor de Derecho, y en esa medida estoy en una perspectiva disciplinar distinta a la de las ciencias sociales. Y en alguna medida, cuando leí la introducción del libro,
y me sentí identificado con la premisa política de esa fibra del libro que ustedes y otros autores comparten, otros no precisamente, y ustedes lo hacen explícito, en la idea de la permanencia del conflicto, de la naturaleza conflictiva de lo social, de que eso es una riqueza que es necesario preservar y no oscurecer o invisibilizar. Tal vez me parecía importante plantear la perspectiva y luego leer las intervenciones tanto de Laura como de Carlos en relación con, son dos intervenciones distintas pero complementarias, pero hay una premisa que yo creo que comparten ellos que tiende a mostrar que en todos estos procesos de construcción de paz, de todas las categorías que se manejan, paz, guerra, construcción de paz, posconflicto, acuerdo, qué significa, cuáles son las condiciones que es necesario trascender para poder hablar de paz, pareciera me sentí particularmente interpelado disciplinariamente. Y aquí quiero, digamos, tomar la invitación de Carlos a que si bien este es un libro, que es un diálogo, digamos, son intervenciones de orden filosófico en el sentido en que las explicó Laura, pues también Carlos, dentro de esta, de alguna manera, frustración que expresó de la incomunicación que algunos nos achacan a los académicos de estar desconectados de la sociedad, Carlos, y lo anoté aquí, debemos ser interdisciplinarios desde la singularidad de cada disciplina. Y hay un subtexto que es el que yo quisiera interrogar, preguntarles a Carlos y a Laura, porque pareciera que ellos, de alguna manera, hay una versión específica de lo que hace el derecho en relación con los movimientos sociales, que es exactamente aquello que determina que hayan sido invisibilizados durante el conflicto. Entonces, por supuesto, quiero invitar a la reflexión interdisciplinaria a partir de las peculiaridades disciplinares del derecho. Y es que yo últimamente, yo trabajo en una facultad de derecho que es peculiar, porque pues tradicional, hay dos tipos de abogados. Hay el abogado que podríamos denominar tradicional, que es el abogado de alguna manera que aparece en los programas radiales, y que el profesor de facultad de Derecho que aparece en programas radiales, a quienes los periodistas directores de esos programas de opinión le piden recetas normativas y las da con una gran autoridad que proviene de que es conocedor de una cuestión mágica que opera como un fetiche, que es el derecho. Y la segunda es el abogado consultor, que es interpelado bien incluso por movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, para que dé recetas. ¿Cómo solucionamos este problema? Y muchas veces en un tipo de relación instrumental, es decir, nuestro punto de llegada es esta, díganos cuál es la vía para llegar. Pero hay otro tipo de, digamos, y ese tipo de abogados están en las facultades, pero hay otros tipos de abogados que han intentado interrogar críticamente el derecho y han intentado producir, digamos, visiones de lo que es el derecho y de cómo opera el derecho en lo social, que digamos son tan complejas que pondrían en jaque, pregunto yo, el tipo de argumentos que hacen ustedes dos en relación entre derecho. Ustedes dos nunca se refieren al derecho en términos explícitos, es decir, Carlos jamás dice el derecho silencia los movimientos sociales, o la lucha social conducida por los cauces del derecho silencia los movimientos o invisibiliza los movimientos. Sí. Sí, que digamos tratar de lograr la emancipación social por vía del derecho, de alguna manera invisibiliza los movimientos sociales. Carlos de alguna manera lo dice de manera más elegante, diciendo que la invisibilización del derecho, una de las formas de hacerlo es por vía de concebir a los movimientos sociales como ciudadanos y por vía también de la categoría de los derechos. Laura de alguna manera lo dice de una manera diferenciada, digamos, cuando dice que se canaliza institucionalmente la lucha de los movimientos sociales. Entonces, aquí no es que yo quiera tratar de
quiero más bien establecer un diálogo, porque lo que yo no quiero aquí entrar en el papel de salvador y redentor del derecho y de lo jurídico como el lugar fundamental donde se va a producir la lucha social emancipatoria. Sino a lo que quiero llamar es que, y esto es una cuestión hace muchos años, digamos, soy el tipo de profesor de facultad de Derecho que ha estado en diálogo con otras disciplinas y con disciplinas de las ciencias sociales. Pero a veces siempre me encuentro con una especie de frustración interdisciplinaria, que es que muchas veces la teoría social crítica a la que se refirió Laura, digamos, es aproximarse a ciertos conceptos sociales como paz, guerra, etcétera, desde una perspectiva crítica. El giro crítico desde las ciencias, desde la filosofía o desde las ciencias sociales implica hasta cierto punto una caricaturización de lo que es el derecho y de cómo opera el derecho en lo social. Y es a eso a lo que yo quisiera empujarlos e interrogarlos, en el sentido de, primero, la noción de movimiento social que es tan poderosa en el libro, en la idea de la sociedad como proyecto inacabado. ¿Qué entienden ustedes por un movimiento social? Porque en las dos intervenciones, digamos, tienen un peso significativo algunos de los movimientos sociales presentes en el panorama social y político colombiano. Laura, por ejemplo, hace mucho énfasis en los movimientos sociales presentes en el Congreso de los Pueblos. Y digamos, ahí uno podría tomar el movimiento indígena o el movimiento afro como un ejemplo importante, o el movimiento campesino. Pero, por ejemplo, que son movimientos sociales que tal vez han construido imaginarios que claramente están por fuera de los cauces de la lucha jurídica, e incluso en ese caso yo, digamos, haría argumentos en contra. Pero hay sectores importantísimos sociales en Colombia que han utilizado el derecho como vía de lucha principal, y yo quisiera interrogarlos, y son movimientos a los que he estado, uno personalmente con militancia en ese movimiento que es el movimiento LGBTI, y dos, uno con el que mis amigas feministas, algunas de mis compañeras feministas dicen los hombres no pueden ser feministas cuando yo digo que soy feminista, pero digamos el movimiento LGTBI y el movimiento de mujeres en Colombia han estado históricamente muy cercanos, y el movimiento de mujeres o parte de ese movimiento de mujeres ha utilizado intensivamente el derecho como parte de su lucha social, es decir, por ejemplo, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en sus luchas por la despenalización del aborto en Colombia. El movimiento LGTBI en Colombia, que es una discusión interna dentro del movimiento, esta obsesión con haber logrado la constitucionalización de los arreglos familiares. Yo quisiera, es decir, yo no es que defienda necesaria, y dentro de esos movimientos cuya lucha emancipatoria tiene un horizonte jurídico e institucional muy claro, hay disidencias, y hay gente que, digamos, digamos hay disidencias a nivel regional, pero digamos hay entonces uno podría plantear diversos niveles del lenguaje. Es una y esto se lo pregunto directamente a Carlos, ¿es eso el tipo de uso estratégico de lo institucional al que Carlos se refiere? ¿O eso es la vía más expedita para la invisibilización de ese movimiento social? Pero eso, ahí habría un primer nivel de la discusión. Ese podría ser un mero uso estratégico del derecho, pero habría otro uso, digamos, otra dimensión de lo institucional que está aquí, que es incluso en el caso del tipo de movimientos sociales que parecen constituir el interés más fundamental de ustedes dos, de representación de esta dimensión agonista de lo social, por darle un nombre, por ejemplo, ¿cuál ha sido el papel del movimiento indígena colombiano a partir de la Constitución de 1991 con el derecho? ¿Y cuál ha sido el papel del derecho incluso sin la invocación directa de los pueblos indígenas de Colombia? Por ejemplo, toda la labor de la Corte Constitucional, que yo no me quiero declarar un defensor a ultranza, pero
Por ejemplo, toda esta idea de que el enemigo principal de la empresa colombiana o de las transnacionales colombianas en este momento es la Corte Constitucional, al haber establecido unas reglas muy claras de consulta previa en casos de explotación de recursos naturales en territorios indígenas o territorios afros. Y a juicio de mucha gente y digamos hay gobiernos como el gobierno actual que ha intentado poner magistrados específicamente con la misión de tratar de echar para atrás esa jurisprudencia que a juicio de muchos opera como una talanquera importante a la expansión de cierto modelo de gobernanza económica en el país. El otro caso interesante, por ejemplo, es toda esta movilización jurídica en torno al desplazamiento forzado interno en Colombia. Es decir, cómo una actuación de orden jurídico e institucional reorganizó la movilización social de quienes fueron en una época personas desplazadas por la violencia interna y luego hoy son consideradas como una categoría de víctimas a la luz de la ley de víctimas. Y finalmente quisiera terminar con un ejemplo que es el caso que Carlos pone hacia el final de su texto, y es el caso de la ley de restitución de tierras, que yo creo que es un modelo, es decir, si uno mira ya la institucionalidad de restitución de tierras y los procesos específicos de restitución de tierras, lo que ocurre complejamente en la administración de ese derecho de restitución de tierras, el tipo de cómo vuelve a rearmar cierto tipo de relaciones relaciones que están basadas en lo jurídico a nivel territorial, pero al mismo tiempo el proceso de restitución de tierras permite volver a contar ciertas historias sobre la desposesión y el despojo en Colombia. Son ejemplos que les quiero dar de alguna manera en donde apareciera como una noción del derecho extremadamente compleja que no sé si que de alguna manera en qué sentido podría redeterminar el tipo de reflexiones que ustedes hacen. Es decir, los movimientos sociales son muy diversos en su posicionamiento frente a la institucionalidad. Es decir, ustedes, y se los digo, y eso ha ocurrido históricamente, si ustedes hablan con feministas en Colombia, no las más recientes, pero algunas que hicieron lucha política durante los años 70 y luego han ido siguiendo el movimiento de mujeres en Colombia, digamos en los años 70, al momento de la fundación, por ejemplo, de la Casa de la Mujer, la lucha por la vida del derecho no era pensable. Era, digamos, ese no era el lugar a donde se iba, y a lo largo del tiempo por algún tipo de transformaciones que algunos dirían el propio neoliberalismo nos lleva hacia el derecho, y esto del fetichismo jurídico es un efecto del propio neoliberalismo, pero los propios movimientos sociales se van reacomodando a la luz de las oportunidades jurídicas. Y digamos la movilización social hoy no se puede concebir al margen de una institucionalidad y un derecho que opera, creo, de forma mucho más compleja y misteriosa de la que ustedes describen en el texto. En el sentido de que me pregunto, Laura, si como tú dices en la página 225, aquí lo tengo, es que quiero interpelar y con eso termino mi intervención. Laura, es el punto antes de la conclusión de su texto. Laura se pregunta, dice, así más allá del reformismo consensualista y del radicalismo revolucionario, estos movimientos sociales parece que nos confrontan con el reto de pensar otras formas de comprender la relación entre acción e institucionalidad, para pensar en la posibilidad de instituciones que, en lugar de simplemente limitar, ordenar o regular la acción de las comunidades, permitan también potenciarla, propiciarla y exactamente. Yo me pregunto si el derecho es ese tipo de institución que hace eso. Depende cómo se piense. Entonces ahí queda la pregunta para ustedes. Gracias. Bueno, antes que nada, digamos, quería decir que este libro lo escribimos antes del trauma tremendo que causó el plebiscito, y pues es una pregunta que hacía Donca.
Y sin embargo, todo lo que pasó allí lo hizo más relevante y más pertinente, me parece, en parte por lo que también dice Donca, porque aquí se abordan, digamos, unos problemas y unos debates que han sido tendencialmente invisibilizados en la esfera pública dominante o en las voces dominantes en la esfera pública. Entonces me parece, digamos, interesante pensar en eso, en qué medida la invisibilización de ciertas miradas sobre los problemas supone también una simplificación de esos problemas, pero más allá de ese trabajo, digamos, de complejización intelectual, en qué medida eso también está ligado con un componente afectivo. A mí me parece que aquí se ha hablado muy poco de eso y en todo lo que pasó en el plebiscito estuvieron implicados afectos muy, digamos, defensivos, muy inmunitarios, formas de resentimiento que, digamos, encauzaron ciertas formas de odio, ciertas formas de rechazo, encontrando algunos culpables que se responsabilizaban de desgracias sociales. Entonces a mí me parece interesante pensar esa correlación entre complejización de ciertas realidades y el plano afectivo, en qué medida ver una realidad desde más adentro y desde su dimensión experiencial permite desplegar afectos que son más abiertos y más receptivos. En ese sentido yo decía que sí hacía falta salir a la calle, no tanto en el sentido en que tú lo señalaste. Yo no creo que la filosofía haya salido tanto a la calle, ni que la academia haya salido tanto a la calle, no porque no haya regulado el mundo y la realidad, sino porque justamente lo ha regulado desde arriba verticalmente, sin, digamos, conocer las realidades sociales, las experiencias históricas. Es decir, a mí me parece que en toda la campaña por el sí hizo falta escuchar a la gente que ha vivido la violencia, las voces concretas, pero escucharlas no poniéndoles la voz de la víctima, sino haciendo valer su propio rostro y haciendo valer su propio dolor, haciendo valer también su propia fuerza, porque la gente en las regiones tiene una fuerza tremenda. Si hubiéramos escuchado algunas de esas voces, quizás hubiéramos conocido más de cerca realidades que son muy complejas y que en su complejidad quizás nos permitieran sentir de una manera un poco también mucho más abierta, mucho más expuesta. Por otro lado, con respecto ya a la interpelación concreta que hace Esteban, bueno, espero que no resulte tedioso porque es un poco una discusión filosófica y hay mucho allí en juego y de fondo. El objetivo de mi artículo no era hablar directamente, aunque lo menciono porque a mí me interesaba mucho, de institución y de derecho, sino hablar de distintas comprensiones de la paz, de la violencia y del conflicto que podían, digamos, trazarse si no tenía en cuenta discursos gubernamentales, discursos de ciertos académicos normativistas y discursos de algunos movimientos sociales igualitarios, porque no todos los movimientos sociales son igualitarios y los que a mí me interesan son los igualitarios, los movimientos sociales emancipatorios, y eso, digamos, hay que decirlo. Entonces, en el artículo me interesaba pensar eso, como por ejemplo el Congreso de los Pueblos elaboró una noción de paz transformadora, que a mí me parece mucho más interesante que ciertas nociones de paz que yo le oía a mis colegas normativistas. Mucho más interesante y con una producción conceptual por parte de esos movimientos mucho más pertinente, mucho más centrada en las experiencias, mucho más significativa que la que yo oía muchas veces circular en los medios de la opinión pública dominante. Entonces el trabajo tenía que ver con eso, qué es lo que nos ofrece esta noción, por ejemplo, de paz transformadora, cómo nos permite pensar de otra manera la violencia y el conflicto, y en qué medida, digamos, allí está en juego algo que sí quisiera señalar, porque a veces uno pierde los matices, y es que una cosa es decir que es importante movernos de una perspectiva política estadocentrista. Yo creo que en las discusiones en el país es, digamos, dominante una visión estadocentrista de la política es lo que pasa al interior del Estado, la política es lo que tiene que ver con las instituciones estatales. A mí me parece importante mover el foco de este énfasis estadocentrista para pensar prácticas que pueden ser autónomas con respecto al Estado, pero que no necesariamente son antiestatalistas. Y ahí me parece que hay una diferencia que es fundamental. A mí me parece importantísimo pensar cómo los movimientos sociales se sirven del derecho y de usos políticos del derecho para construir sus argumentos, para construir sus formas de manifestación. Cómo incluso están luchando por otras instituciones y por otras formas de pensar la organización del Estado, los derechos, las relaciones entre regiones y el nivel nacional, que puedan, digamos, reconocer mucho más lo que la gente ya está haciendo en las regiones, ya está haciendo en los territorios. Porque algo que resulta siempre muy frustrante es darse cuenta que la gente está haciendo muchas cosas en las regiones en términos de organización política, en términos de organización del territorio, y ver cómo eso choca con políticas verticales que vienen gubernamentalmente y que desconocen toda esa experiencia, digamos, que constituye casi que una densidad histórica. Entonces, a mí me parece importante
pensar como en la lucha por unas instituciones que sean más democráticas en el sentido en que sean más receptivas a espacios que no necesariamente tienen que ser estatalizados, pero que también de alguna manera ofrezcan herramientas para que se puedan promover cierto tipo de luchas. Y allí, digamos, cierro para no extenderme demasiado porque queremos oírlos a ustedes y quizás Carlos también quiera decir algo. El asunto de la Constitución del 91 y cómo posibilitó muchas apropiaciones por parte de movimientos ha sido estudiado en trabajos antropológicos interesantísimos. Pienso, por ejemplo, en el trabajo de Pablo Jaramillo sobre etnización y victimización en La Guajira. Muestra cómo los guayús se sirvieron de instrumentos posibilitados por la Constitución del 91, pero eso no supone que esos recursos sean simplemente, digamos, de una sola lectura, sino que son ambivalentes, en el sentido en que esos mismos recursos también permitieron un gobierno neoliberal de las poblaciones, identificando a la gente como cierto tipo de actores, y sin embargo pueden también ser utilizados por los mismos actores para confrontar esas mismas políticas. Entonces me parece importantísimo pensar los derechos en su ambivalencia, en su ambigüedad. No son recursos de emancipación que nos liberen de la opresión, de la violencia, de la explotación, sino que son recursos que pueden ser usados por la gente para luchar en sus prácticas emancipatorias. Y ahí obviamente está en juego qué pensamos por emancipación o cómo entendemos la idea de emancipación. Para mí emancipación quiere decir que alguien haga valer lo que puede hacer, haga valer su capacidad de acción, haga valer su poder de agencia común y su derecho a decidir sobre los asuntos que le conciernen, que le competen. Me parece que el derecho a veces puede ser usado en esa dirección, a veces en cambio no, porque a veces el derecho es apropiado por expertos jurídicos que, digamos, usan el derecho de una manera que, desde una lógica muy vertical, desde una lógica de expertos, que no se conecta con las necesidades de la gente.